Samir, buenos días, cronista de arte, Buenos editor días. de espectáculos multimedia del Caribe. Nos junta hoy, Samir, este doloroso acontecimiento, la partida de Víctor. Quisiera comenzar preguntándote cómo ha impactado esto en el mundo artístico y si se quiere tu experiencia personal con Víctor. Pues la verdad es que ha sido muy sorpresivo y muy chocante. Yo todavía hoy estoy un poco descolocado porque era algo que no veía venir. Sí sabía que estaba hace ya muchos días ingresado porque de hecho en su momento me comuniqué con su hijo Ian, él me lo confirmó, pero en esa oportunidad él incluso me dijo que Víctor le mandó un mensaje conmigo y era que él pedía que todos se pusieran en una misma sintonía para que él se pudiera recuperar pronto, pero él estaba conversando de lo más bien, él tenía una comunicación con sus familiares y aquellos amigos que tenían acceso a esa área del centro médico donde él estaba, que quisieron mantener el recelo durante mucho tiempo, pero ya cuando pasó lamentablemente al área de cuidados intensivos, pues se filtró la información de que era en la Plaza de la Salud. Me he enterado por algunos colegas artistas de él que él presentó varias mejorías durante esta semana y pico en el centro médico. Sin embargo, en las últimas horas de su vida, el día martes, como que de repente sufrió algo que se llama neumotórax y que eso agravó su estado de salud, por lo que el centro médico tuvo que cambiar el protocolo y en intensivos hacer un trabajo mucho más específico que al final terminó, pues, lamentablemente con esta noticia que hoy nos ocupa aquí. No me he podido comunicar desde ayer con sus familiares, lo he intentado para saber cuáles van a ser las medidas que van a tomar en términos de servicios fúnebres. Recordemos que en la mayoría de los países del mundo, cuando alguien fallece, sobre todo con una situación como esta de COVID-19, muy pocas veces se hacen ceremonias por el alto nivel de contagio que puede tener el cuerpo y todo lo demás. No sé qué va a suceder en este caso todavía. Bueno, muy bien, Samir. ¿Se conocen de algunas reacciones iniciales del mundo artístico? Claro que sí, de hecho anoche en Enfoque Final puse tan solo una parte, lo que me permitía el tiempo, de todo lo que se ha visto en las redes sociales en este sentido. Quizás uno de los últimos en publicar, pero que era muy significativo, fue Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, no sé si saben, durante el inicio de su trayectoria con 440 y sobre todo para lograr el sonido de la bachata que él logró llevar por muchas partes del mundo, se alió de alguna manera con Víctor y con Ramón Orlando para encontrar ese sonido. Así que Víctor en gran medida fue responsable de esa calidad artística y musical de Juan Luis. Y Juan Luis publicó lo siguiente, él dice: uno de los mejores compositores dominicanos de todos los tiempos. Honro tu música, tu legado y tu preciosa voz. Gracias, Víctor, gracias. La paz del Señor se derrame sobre Sobeida, que era su esposa, Ian y Amy, que son sus hijos, familiares y amigos. También importante creo destacar que el cantautor español Pedro Guerra, que era un gran amigo de Víctor y que de hecho grabó con él en su disco del año 2006, Bachata entre Amigos, una de sus canciones, fue de los primeros internacionalmente hablando en publicar sus pesares al respecto. Él dijo: qué tristeza tan grande y qué vacío me deja la muerte de Víctor. Me guardo para siempre tu versión de Debajo del Puente, tu cariño, tu amistad y nuestras charlas en República Dominicana. Buen viaje, querido Vitico, descansa en paz. Y así te puedo mencionar muchos más. Charitín Goico hizo lo propio, Milagro Germán hizo lo propio, vi por ahí también a Elvira Taveras, vi a Claudio Cohen, que era un colega y gran amigo de Vitico, y él decía, entre otras cosas, que cuando él tenía 16 años de edad, su inspiración era Víctor y que de hecho en muchas oportunidades se lo hizo saber y que no encontraba ningún cantautor que tuviera esa voz tan particular como la de Víctor. Así hay todo un montón que, bueno, podemos ir mencionando más adelante y que van a ver también in extenso, desde ya les aviso, en Famosos Inside esta tarde. Samir, hay una generación ahora con mucha oferta musical totalmente distinta a la música que se produce hoy
en cuantía, yo creo que es de justeza decirle a la gente, en ese momento en que nosotros éramos una pequeña isla desconocida, ¿no?, con el potencial turístico que tenemos ahora y que embajadores específicos hicieron el trabajo de internacionalizarnos, ¿qué representó él para la música, para la marca y para la música como tal, para la bachata, que en su momento era la música de la clase baja? ¿Cómo esa transición tuvo gente clave y qué representó Víctor? Por supuesto que sí, sobre todo entre los años 70 y 80 él fue una figura clave para que la música bachata pasara de ser, como tú bien dices, la música llamada de clase baja a ser una música consumida a nivel popular, y que ese estigma se le quitara, de la mano también de otros artistas muy importantes como Sonia Silvestre. En su momento también yo creo que aportó mucho Luis Terror Díaz, todo un grupo que hizo lo suyo para lograr esto. Y como mencioné hace un momento mientras conversaba con Nelson, pues también él fue clave para que Juan Luis Guerra encontrara ese sonido que hoy por hoy podemos decir que es patrimonio inmaterial de la humanidad, gracias al aporte de Vitico, de Luis Terror Díaz, del propio Juan Luis Guerra y de muchos más que han trabajado en ese sentido. Recordemos también que Vitico fue, sin duda alguna, uno de los principales trovadores de nuestro país. En los años 70 hizo un proyecto con Sonia Silvestre que fue muy importante, pero también participó como figura estelar del emblemático concierto 7 días con el pueblo, que de alguna manera también tenía ese sentido de protesta social y que ha sido sin duda alguna histórico y que marcó todo un momento de nuestra historia. Hay que ver cómo encasillamos a Víctor, compositor de primera y una voz excelente. Por ejemplo, lo que escuchábamos en la introducción, adelante, de Mario de Jesús. Él, cuando se discuta o se escriba sobre la bolerística en República Dominicana, va a ser una figura principal, pero si tú te vas al son, si te vas a la bachata, también ha sido de sus principales exponentes. Es un fenómeno, vamos a decirlo de esa manera. Pero Samir, creo que es el primero de los artistas dominicanos afectado de tal manera, de manera fatal del COVID. No recuerdo de momento a otros. Bueno, no, tengo que hacer una acotación ahí. Tenemos que recordar que a principio de la pandemia aquí en el país, en marzo, una muerte que tuvimos, no era una artista, digamos, musical, pero sí era una artista del mundo de la moda, y fue la diseñadora Jenny Polanco, que fue de los primeros casos que tuvimos y que conocimos mediáticamente en ese sentido. Pero después de ella, un mes después aproximadamente, también perdimos al Cieguito de Nagua, que falleció en Nueva York luego de ser ingresado varios días también por un episodio de COVID-19. Bueno, muy bueno. Mencionar que han contraído la enfermedad, que no han llegado a tener este desenlace, pero que han pasado momentos delicados. Recordemos que Johnny Ventura estuvo ingresado también en Sedimat durante un tiempo, primero por un accidente doméstico que sufrió en su casa, pero a partir de ese proceso hicieron unos estudios y se determinó que también tenía el COVID-19. Bueno, muy buena acotación. Y creo que la coyuntura es ideal, Samir, para ver el impacto que está teniendo esta pandemia en el mundo artístico. Yo creo que ahora, con el fallecimiento de Víctor, se va a volver a poner en primer plano las restricciones que se impondrán los propios artistas. Se estaban dando ya algunas libertades, pero también estaban siendo muy creativos a nivel de internet, a nivel de algunas plataformas. ¿Qué impacto tú ves en lo inmediato? ¿Es un paso atrás en lo que se estaba pensando? Yo pienso que sí, que definitivamente es un paso atrás, pero no necesariamente estrictamente para el mundo artístico, sino también para nuestra sociedad como tal, porque los artistas, don Nelson, y usted lo acaba de mencionar, han estado buscando alternativas para no tener necesariamente un contacto directo con el público, pero sí estar vigentes con plataformas digitales, y han comenzado a hacer conciertos virtuales, incluso algunos de ellos por paga, como Toque Profundo, Ramón Orlando, ya han anunciado otros para los próximos días con Fernando Villalona y Joe Veras, entre otros. O sea que el contacto directo con la gente, eso no se ha producido porque además está limitado por una medida gubernamental. Pero sí creo que a partir de este tipo de situaciones, no solamente del mundo artístico, el gobierno va a tener que tomar algunas medidas, y según sé, incluso hoy en la Cámara de Diputados se va a evaluar lo de la ampliación del estado de emergencia, y eso supondrá
que si estaba previsto inicialmente que el 24 de agosto se abriera todo lo que tenía que ver con eventos masivos del mundo del espectáculo, esto se va a retrasar todavía mucho más y no sabemos cuándo será. Samir, veo personas del mundo del arte y la cultura, he leído un artículo hace solo unas horas que se han dedicado inclusive a hacer algún emprendimiento vendiendo comida. Quisiera saber cuál es la expectativa de la economía de quienes dependen del mundo del arte y como ustedes tienen una frecuencia de comunicación también, si hay algún planteamiento, si el sector se ha unificado para saber cuáles iniciativas podrían más o menos mantenerlos a flote. Hace unos días estuve conversando en Famosos Insight con Evelio Herrera, manejador artístico, empresario artístico, hermano de Eddie Herrera, y yo le preguntaba al respecto porque él me había comentado fuera del aire que se había estado reuniendo con otros manejadores artísticos y también con artistas para buscar alternativas que presentar al gobierno dominicano para que se fuera abriendo gradualmente el mundo del espectáculo. Sin embargo, me decía que no habían logrado ponerse de acuerdo porque son tantas las variables a tomar en cuenta para preservar la salud, sobre todo del público, que definitivamente no habían encontrado un punto medio y que eso todavía estaba muy lejano. La mayoría de las personas involucradas en el negocio entienden que realmente, vistas las circunstancias como se han estado dando, lo más probable es que realmente ese mundo se reactive ya el año que viene. Este año muchos lo están dando por perdido y han tenido que recurrir a otras alternativas para generar ingresos. Ya tú mencionaste algunas, yo te decía también hace un momento que para poder mantenerse artísticamente vigentes están recurriendo a plataformas digitales para hacer conciertos. Nunca será lo mismo, definitivamente, pero es lo que hay y hay que adaptarse a los tiempos. Y ahí mismo preguntarte, ¿esos conciertos a través de plataformas digitales tienen mercado? ¿Se puede decir que hay futuro por ahí? Veo uno del maestro del Mayimbe, Fernando Villalona, anunciado en $10. También veo que, por ejemplo, se mantiene haciendo presentaciones, Dios mío, se me ha ido. El caballo, Johnny Ventura, pero esas versiones digitales, ¿tienen algún tipo de promesa económica? Sí, la verdad es que es una forma nueva de hacer el trabajo del negocio. Conversé el otro día con Luisín Martí, hijo de Luisito Martí, que hoy por hoy es manejador artístico, por ejemplo, del merenguero boricua Manny Manuel, y él me dice que todo lo que está haciendo Manny en este momento es digital y que él está cobrando a partir de esas plataformas, Zoom y otras más, para presentarse en bodas, en eventos privados de empresas y todo lo demás. Es lo que toca en este momento. Sí me decía Evelio, y eso yo creo que fue muy sabio de su parte, que lamentablemente este tipo de dinámicas, por más que se implementen, no pueden ser constantes, porque no todas las semanas Fernando Villalona, por mencionar un nombre que tú dijiste hace un momento, va a poder dar un concierto virtual porque la gente se va a aburrir por no tener ningún otro elemento adicional más allá que una pantalla. Eso tiene que dosificarse para que pueda funcionar, pero es lo que hay por el momento y lo que tenemos que asumir, ¿no? Bueno, Samir, esperamos una actualización esta tarde, el famoso Insight, más informaciones. Tú hablabas de las honras fúnebres. Recuerden que hay un protocolo especial en estos tiempos. A lo sumo, una exposición para el entorno familiar de 2 horas. No sé por qué van a optar los familiares, pero vamos a recomendar que te sintonicen esta tarde. Gracias, Samir, por tu presencia en Enfoque Matinal. Y desde aquí, bueno, reitero mis condolencias para Ian y sobre todo Amy, con quien me une una relación bastante cercana. Vitico lo recordaré siempre como una persona que era muy grande, pero que nunca se sintió tal, así lo decía yo en mis redes, porque nunca me dio un no como respuesta, y eso en este medio es muy escaso. Samir, antes de terminar, yo tengo una pregunta. Estamos cerrando un cuatrenio en República Dominicana. Dentro de poco estaremos viendo un cambio de proyecto país. Y como te dedicas a la cultura y espectáculos, quisiera saber cómo el mundo del espectáculo entiende ha sido esta temporada y cuáles son para el espectáculo, para la cultura dominicana, los principales desafíos. Ha sido una temporada catastrófica porque no ha habido actividad, o sea, todo se ha detenido totalmente. Pero independientemente de la pandemia, Samir, ¿cuál es el proyecto, frente al Estado, cuáles desafíos, iniciativas, presupuestos, rescate de proyecto país respecto a la cultura? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es nuestra realidad?
Bueno, de hecho, hay varios movimientos por parte de actores, por mencionar un caso, y uno que otros músicos que están pidiendo que se haga una muy buena elección de un ministro de Cultura en esta nueva gestión gubernamental, porque entienden, muchos de ellos, que se ha quedado a mitad de camino muchas de las cosas que son necesarias para que ese sector pueda salir a flote. Muchos entienden que hay un presupuesto muy grande, pero que está muy mal distribuido y que no logra de alguna manera encauzar a muchas de las áreas del mundo del espectáculo local. Muchos entienden que está muy focalizado a un lado, que debería ser mucho más equilibrado. Yo creo que ese es el gran desafío ahora, de encontrar que el gobierno pueda tener una figura más metida de lleno en el ambiente artístico, porque por ejemplo don Eduardo Selman, yo sé que tuvo muy buenas intenciones, sé que hizo un muy buen trabajo dentro de lo que pudo, pero no es una persona que conozca muy de lleno el mundo del espectáculo. Él es de otro ambiente más que nada, y quizás eso de alguna manera no contribuyó en cierta medida a que se lograran muchos objetivos que tenían los cantantes, los actores, y que ahora están procurando que eso pueda cambiar. Yo creo que ese es el gran desafío que hay en este momento, y ya veremos qué pasa después del 16 de agosto. Bueno, esperamos que haya algunos aportes y avances en esa dirección. Víctor fue uno de los cultores del arte, de la cultura. Incluso Pablo Macchini hablaba al principio de que junto a José Antonio Rodríguez fue uno de los mentores para la creación de ese Ministerio de Cultura. Entonces, qué bueno este enfoque para ver si en honor a Víctor logramos avances palpables, notables en el área de la cultura, del espectáculo. Y de hecho, don Nelson, en el año 2017, Víctor fue designado por el presidente de la República, Danilo Medina, asesor cultural de la presidencia. Y recuerdo que en ese momento él fue a nuestro programa porque la medida no fue como muy bien recibida por un sector. Muchos decían que no era la persona indicada para ello. Y revisando la entrevista anoche, él decía que él no se iba a desenfocar por ese tipo de distracciones, que él iba a hacer lo que le correspondía, que era sencillamente decirle al presidente que él entendía que era lo necesario para llevar a buen puerto ese mundo cultural. Gracias, bueno, gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.